Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto tenerlos nuevamente hoy en nuestra primera hora de la sostenibilidad. Y qué mejor empezar que con nuestro invitado especial que tenemos hoy, Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de la Federación de Avicultores. Gonzalo, como todos ustedes saben, es abogado de la Universidad Javeriana y del País Vasco de San Sebastián, España, especialista en Derecho Comercial y Derecho Tributario, así como magíster en Derecho Privado de la Universidad de los Andes, donde, dicho sea de paso, es profesor de Derecho Comercial y Derecho de la Empresa. Cuenta con un MBA en Sostenibilidad y Finanzas del INCAE Business School en Costa Rica. Gonzalo hoy hace parte de las juntas directivas del ICA, de BECOL, de la SAC, es miembro del IPC, miembro del Comité Ejecutivo del IPC, y esto lo que muestra claramente su liderazgo. Y lo que es más importante, hoy FENAVI es reconocido como uno de los gremios más importantes de la producción en los ámbitos nacional e internacional, y esto se debe al liderazgo que le ha imprimido en la gestión Gonzalo Moreno. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros hoy y bienvenido a nuestra primera hora de la sostenibilidad. Tiene la palabra. No, pues Carlos, muchas gracias y muy querido usted como siempre, esa presentación da pena. Bueno, vamos a hacer una presentación sobre los resultados de la avicultura del año pasado y unos temas que son los grandes retos para este 2023. Entonces, primero empezar con lo que estamos viendo para atrás, ver cómo quedamos el año pasado, cómo cerramos en producción. Entonces, como siempre, esta diapositiva es el resumen de todo lo que nosotros somos como industria. Vamos a ahondar en cada uno de los temas, sobre todo en pollo y en huevo, para que veamos qué ha pasado. Pero aquí se cierra con 37 kilogramos de carne de pollo, es el consumo per cápita con el cual cerramos. Ahí falta ajustar unos datos con lo que proyectamos que entró de carne de pollo importada, la cual viene en un 50% cuartos traseros y en otro 50% pasta de pollo. El contingente el año pasado fue cercano a las 40.000 toneladas en carne de pollo cuartos traseros. No obstante, no se llegó todo el contingente, ya vamos a ahondar en eso. Cerramos el año con 1.8 millones de toneladas de carne de pollo y disminuimos a 16.260 millones de huevos, lo que da un consumo per cápita de huevos de 315. Bueno, aquí vamos a ahondar en cada una de estas cifras, pero esta imagen me gusta mucho porque es la que nos representa toda la industria y en una sola imagen que somos. Producción total del año 2022, un crecimiento del 2.9%. Aquí se suma pollo y huevo, que cerramos en 2.7 casi millones de toneladas, 2.8 casi, 2.794.837 respecto al año 2021. Crecimiento que se dio muy fuertemente por pollo y la disminución por huevo. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Producción en toneladas más alta de la historia juntando las dos proteínas. Como fue de público conocimiento, el bajón de la pandemia en el 20 nos hizo disminuir la producción en general y en el año 2021, pues esos rezagos que tuvimos por los bloqueos que jalonaron hasta este año todavía. Producción de pollo, bien interesante esta cifra, 7.4% de crecimiento, son 1.818 toneladas. Esto, 1.818.021 toneladas. Esto es un crecimiento muy fuerte, es el crecimiento más alto que hemos tenido los últimos años. Se está dando principalmente por dos factores. Un factor, sustitución de proteínas. Cada vez las personas están yendo a consumir más carne de pollo versus otras proteínas como lo es res. Cerdo también ha tenido un crecimiento, pero un crecimiento también muy fuerte en la importación. Entonces ahí vemos un fenómeno particular que toca seguir analizando para entender qué está pasando. Carne de res por la exportación que se viene dando de animales en pie, lo cual ha generado que los precios nacionales se igualen a los precios internacionales de carne de res. Se está dando un cambio en los consumidores. Esto es crecimiento a nivel nacional. No obstante, en algunas regiones del país vimos un crecimiento más fuerte en pollo. Algunas compañías del centro del país llegaron a crecer hasta 14%. Lo que vemos es un fuerte crecimiento. Pollo, como podemos dar cuenta,
año 20 el decrecimiento por el cierre del canal Horeca, que más o menos es el 30% del consumo de todo el pollo en el país, que fue de un momento para otro, difícil situación que se vivió en ese momento. En el 21 se recupera la producción que teníamos en el año 2019 y vemos ese crecimiento ya en el año 2022 pasando a 1.8 millones de toneladas, que era una cifra que nunca habíamos tenido en la historia. Un crecimiento muy fuerte y a su vez se dio un crecimiento que tampoco habíamos visto y es un crecimiento fuerte en la demanda, porque los precios hasta finales del año pasado y principios de este año tenían una tendencia al alza. No obstante, los últimos días hemos visto ya que han disminuido según CIPSA precios DANE, lo cual nos dice que se está contrayendo el consumo en hogares y sobre todo estamos viendo que los hogares tienen menos capacidad adquisitiva para comprar productos, lo que genera que disminuya esa demanda. La oferta también tuvo un fuerte crecimiento. Producción de pollo en el año 2022, 2 veces la producción de bovino y 3.6 veces la producción de porcino. Consumo per cápita de pollo colombiano, 36.3, más lo que le decía, 1 kilos más que en el año 2021. Esto es solo cifra de pollo colombiano. Consumo per cápita son solo consumos per cápita de pollo colombiano, como vemos, un crecimiento muy fuerte y venimos en un crecimiento. Aquí la cifra del 2019 está con pollo importado, entonces por eso ven ese cambio en la cifra, pero a la del 2022 falta ajustarle la cifra de importación. ¿Por qué no la tenemos todavía? Porque la DIAN entrega la información 2 o 3 o 4 meses después de que se realicen las importaciones, entonces todavía no hemos cerrado el año 2022 para saber en cuánto queda ese consumo per cápita con el total del nacional más el importado, pero el importado es 1.5, 1.7 kilos más o menos. Producción de huevo, tuvimos un decrecimiento del 4.6%, 16.250 mil millones de huevos. Esto es un decrecimiento de 769 millones de unidades menos que en el año 2021, efecto bloqueos. Lamentablemente la situación de los bloqueos a hoy nos sigue cobrando factura a todos los colombianos, porque esto es algo que le está pasando a todos los colombianos lo vemos cuando vamos a consumir huevo, vemos una menor oferta y como consecuencia se está dando un mayor precio. Cuando lo vemos en unidades, no obstante, cuando ustedes se dan cuenta, y es bueno tener esta información en contexto los últimos años, porque si usted solo mira el decrecimiento, usted dice, uy, casi no hay huevos. Pero cuando usted mira los crecimientos que se tuvieron del año 2019 al 2020, de un aumento del casi 14%, y sobre ese crecimiento, un aumento del 20 al 21, del 4%, se mira que nosotros cerramos muy parecido a la cifra que tuvimos en el año 2020. Este año, lo más seguro es que volvamos a cerrar una cifra cercana al año 2021, que no es una producción menor. Ya llegamos a ser uno de los 10 productores de huevo en el mundo, huevo para consumo dentro del territorio colombiano, lo cual muestra el crecimiento que hemos tenido los últimos años, el cual ha sido un crecimiento constante. Consumo per cápita para el año 2022, 315 unidades de huevo, 19 unidades menos que en el año 2021. Esto nos bota del tercer al cuarto puesto del consumo per cápita a nivel mundial. Recordemos, México con una cifra superior a los 400 huevos. Les digo exactamente en cuánto está México, 441 huevos per cápita. Tenemos países como Japón que están 347 y Colombia venía con la cifra de 334, bajamos a 315. Argentina sube a esa tercera posición con 316. Tampoco es que nos lleve mucho y lo más seguro es que este año volvamos a tener el tercer consumidor per cápita una vez recuperamos esa producción de huevo que sobre todo el suroccidente del país, la cual se vio y como es de público conocimiento muy afectada. Venimos de un crecimiento muy constante en el consumo de huevo per cápita, 325, 334, bajamos a 315. Factores claves para el año 2022 y qué fue lo que pasó, como les decía, efecto pandemia COVID año 2019.
efecto COVID-19 el año 2020, la pandemia, y bloqueo de las vías en el año 2021. Esta cita que está a mano derecha incluso es una información que tomó el Banco de la República en un estudio que hizo, que saca el tema de granos, saca el tema del COVID y nos compara con el resto de los países de la región y dice que el efecto que tuvo en los bloqueos en la producción de huevo se debe y se correlaciona directamente con el bloqueo de las vías. Esto es muy importante, pues es algo que nosotros veníamos insistiendo mucho desde que se dio ese tema de bloqueo de vías, pero ya, digamos, el Banco de la República, que es un ente independiente, valida esa afirmación que veníamos realizando, porque es importante frente a la opinión pública explicar que esa reducción se dio principalmente por esa reducción en la oferta. Aquí es bien interesante. Si bien la producción bajó 4.6%, el efecto productivo en los bloqueos pudo llegar a ser hasta el 8.5%. ¿Por qué? Muchas aves tuvieron que entrar en ayuno forzoso, otras no recibieron el total de alimento que recibieron un porcentaje de la ración y eso tiene efectos necesariamente en toda la producción de las aves. Entonces, lo que estamos viendo es que nosotros podemos poner que en encassetamientos una disminución del 4.6%, pero que esa reducción en oferta pudo llegar hasta el 8.5% por el efecto en productividad. Esto no tenemos la forma de decir fue el 8 o fue el 7. Lo que sí podemos asegurar es que mínimo fue el 4.6% consecuencia de la reducción en encassetamientos. Costo de los insumos, que es una situación dramática, entre el 70 y el 80% del costo de producir alimentos, ustedes lo saben más que yo, es maíz amarillo y soya. El incremento en dólares, sin quitar el tema de tasa de cambio, fue del 20.3% en el caso del maíz y 14.5% en el caso de soya. El aumento, perdón ahí por la mala palabra escrita, el aumento del costo de alimento balanceado en total, según DANE, teniendo en cuenta tasa de cambio, teniendo en cuenta el aumento del costo de las materias primas, fue del 28% año corrido. Esto es una cifra bien importante porque demuestra que si bien el precio a los consumidores subió, también se aumentó en 28% el aumento del costo del alimento balanceado. Maíz amarillo, y esto es bien importante para ponernos en contexto, porque es una herramienta de juicio que sirve para tener las discusiones, y es maíz amarillo la tonelada en el año 2019 están 700.000 pesos, año 2022 1.800.000, frijol soya año 2019 1.749.000, año 2022 3.167.000. Esto es tasa de cambio, como lo vimos anteriormente, guerra de Ucrania también, y lamentablemente la disminución en las cosechas que estamos viendo en el sur del hemisferio en este momento. Lo que está pasando en Argentina, en Uruguay, en Brasil, de la sequía, obviamente está afectando la producción. Incluso los argentinos están hablando de empezar a permitir la importación de grano de otros países para mantener y sostener sus industrias pecuarias, y Brasil está pensando lo mismo. Eso generaría una mayor presión en los granos. Toca estar muy pendiente de lo que pueda pasar. Europa está chupando mucho del maíz y de la soya del mundo. Miremos lo que pasó, que ya no están. Ellos recuerden que Ucrania era el granero de Europa y esa zona pues está en una situación de público conocimiento, una guerra, lo cual está generando necesariamente que se reduzca la oferta de grano en Europa y tengan que salir a buscarlo a Estados Unidos, Brasil, Argentina, y si le sumamos la sequía de Argentina y la sequía de ese río de la Plata, de esa región del continente, eso está afectando la oferta de maíz, lo cual no, según nos dicen, no pinta muy bien los próximos meses. Toca hacerle mucho seguimiento a ese tema porque lamentablemente nosotros no podemos controlar el precio de las materias primas y es el 80% de nuestro costo. ¿Cómo cerramos el IPC del año pasado? IPC de pollo fue del 15.4% y huevo del 30.8%. A noviembre, año corrido del IPC. Esto lo que nos muestra es un aumento que tuvimos en el índice de precios al consumidor, que se expresa también en el sobrecosto que tuvimos en las materias primas, pero también se explica por la reducción de oferta en huevo. Este número, la razón por la cual
no es igual al de pollo, es sencillamente por los bloqueos. Una reducción en la oferta sencillamente aumenta el precio a los consumidores. Ya vamos a hablar más adelante de influenza aviar, porque sí me interesa ver lo que está pasando en Estados Unidos con el precio del huevo y eso las repercusiones que está teniendo. Ahora sí hablemos, ya cerrando el año pasado, miremos qué va a pasar este año. Este año creemos que se va a dar un crecimiento del total de la industria cercano al 2.5%, que se explica principalmente en la recuperación de huevo, recuperación de la producción, que ya sabemos que viene, porque como las informaciones públicas, todos ustedes la tienen, encassetamientos de pollita están volviendo a rondar anualmente los 50 millones de ponedoras, poco menos, 49 millones. Ahora bien, en el caso de pollo, lo lógico, y aquí, digamos, no tenemos una bola de cristal para saber, lo lógico es que la producción de pollo se mantenga en los mismos niveles y no se dé un aumento. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el DANE ha publicado últimamente los precios, ustedes lo viven, los que son avicultores de pollo, en las ventas ha disminuido el precio, lo cual es un desincentivo para continuar el crecimiento como se venía dando en ese volumen. Creemos que se va a mantener o máximo crecerá menos de medio punto porcentual, es lo lógico. No obstante, la lógica a veces no es lo que corresponde a algunas decisiones del mercado y se podría dar un aumento mayor. Lo lógico sería es que nos mantengamos en el mismo nivel de producción o a menos que pase una situación con otras proteínas, lo cual genere un aumento en el consumo, una sustitución y un incentivo para aumentar la producción de pollo. Principales retos para este año, y no solamente en Colombia, sino en el mundo: influenza aviar. Vamos a hablar del tema de la influenza aviar. El tema de la influenza aviar lamentablemente es algo que no ha pasado y creemos que no va a pasar en los próximos meses e incluso años. Es algo con lo cual vino para quedarse. Estamos viendo a los vecinos muy complicados en las situaciones sanitarias, ya vamos a hablar de eso. Segundo tema que nos preocupa y es interno, y es algo que no solamente nos afecta a nosotros, sino a todos los sectores: bloqueo de vías. Se está generalizando una conducta de bloquear cuando alguna comunidad o un grupo de personas tiene algo que están inconformes con el gobierno nacional, local, alcaldías, gobernaciones, hasta con empresas de servicios públicos, se da un bloqueo de las vías. Y el último tema, que es algo que en lo cual tenemos que seguir insistiendo y más por lo que viene en el Plan Nacional de Desarrollo: sostenibilidad. Vamos a hablar de cada uno de estos puntos y a esto quiero dedicarle más tiempo que a las cifras del año pasado porque es lo que viene. Influenza aviar. La gripe de influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa en las aves, presentándose generalmente en forma epidémica y transfronteriza. La influenza aviar altamente patógena, que es la H5N1 que tenemos, puede provocar hasta el 100% de la mortalidad de las aves, está alrededor del 90-92%. Lamentablemente, estamos expuestos a un riesgo que son las aves migratorias. Como se pueden dar cuenta, esta imagen muestra todas las rutas de aves migratorias que hay por todas partes del planeta. Nosotros recibimos en Colombia 250 especies de aves migratorias, las cuales van bajando. Hay corrientes que algunas van por la costa, como lo hemos visto, ya vamos a hablar de eso, y otras que van por la mitad, por las montañas, que fue el caso de Nariño. Influenza aviar en este momento, a hoy, afecta a 46 países del mundo. Vamos en 6.000 brotes, más de 100 millones de aves sacrificadas en el mundo. Estados Unidos supera la cifra de 50 millones de aves sacrificadas. Estados Unidos tiene una situación bien particular en tema de influenza. Han tenido brotes en gallinas ponedoras, en gallinas ponedoras y en pavos. Eso es lo que el virus ha sido más agresivo: gallinas café, gallina roja, como la llamamos nosotros, pues conocemos popularmente como gallina café, y pavos. Estados Unidos tuvo una inflación del 253% en el caso de huevo. No obstante, los últimos días ha disminuido fuertemente el precio. Ayer un avicultor muy querido me pasaba una noticia de Estados Unidos bien interesante, porque el último brote fue el 20 de diciembre en Estados Unidos. Entonces, buenas noticias para ellos, malas para nosotros, porque las aves van bajando. Nosotros arrancamos el primer caso de influenza aviar que tuvimos fue en Acandí, Chocó, del otro lado del tapón del Darién. Es el 19 de octubre del año 2022. Es una zona
que no tiene contacto con vía terrestre con el resto del país. Aves migratorias, patos. Colombia, los focos que ha tenido hasta el de Nariño, que hasta ahora no sabemos qué es, pero no creemos que hayan sido patos, han sido patos. En este momento nosotros tenemos, eso es importante, Venezuela tiene 10 focos, patos también en esta región del Caribe, Colombia, Ecuador 10 focos de aves silvestre comercial. Ecuador sí ha tenido muchos casos en aves comerciales, lamentablemente tuvo un caso también en seres humanos, una niña de 9 años que tuvo contacto en diciembre con aves de traspatio infectadas en una región de Ambato. Es bien complicado lo que les pasó, sobre todo porque llegó a afectar a personas. Perú es muy extraño lo que está pasando. En Perú son casos de pelícanos. Hoy revisaba una noticia que llevan más de 55.000 aves muertas que han encontrado en las costas, no solamente pelícanos, sino ya pasado a otros animales y lamentablemente hoy también están reportando casos en mamíferos, en leones marinos. Llevan más de 600 leones marinos muertos que han encontrado en las costas. Esto es complicado porque se suman los casos que habían encontrado en España, que eran una granja de bisones para su piel, para abrigos, que también un brote de influenza aviar. Entonces estamos viendo que está pasando a mamíferos, lo cual preocupa por la mutación del virus. El virus y los expertos lo que nos explican es que el virus de influenza aviar muta de forma muy rápida, incluso varios de los virus que han sacado toda la información del virus es diferente el que hay en Colombia, el que hay en otras regiones de Latinoamérica como Ecuador, en Perú. Por eso es tan complicado el tema de poner el dedo en la llaga y decir vamos con esta o con esta o con esta vacuna, porque el virus está mutando de forma muy fuerte. Bolivia tuvo también un caso la semana pasada, 2 focos. Bolivia es extraño y aquí es cuando empieza a ver algún comportamiento diferente al que habíamos visto en los focos que había en Venezuela, Colombia. Es que en Bolivia, como ustedes saben, no tiene acceso al mar. No obstante, en Bolivia se presentaron unos casos en una zona de sierra también, muy parecido a lo que ha pasado en Perú y el que pasó en Colombia, en Nariño. 41 focos nosotros, aquí falta poner Chile. Chile también ha tenido focos en aves migratorias, también pelícanos. Ahora hablemos de nuestro caso, todos nuestros casos. Declaración de emergencia sanitaria desde el 11 de noviembre de 2022. Se declaró la emergencia sanitaria porque se necesitaba mover recursos. La emergencia sanitaria lo que permite es usted alocar recursos en diferentes partes del presupuesto, digo, no geográficas. 41 focos detectados de pérdida de traspatio a la fecha. Nosotros no hemos tenido ninguna granja en el país afectada. El tema es, y aquí es bien importante, lamentablemente las aves migratorias tienen contacto con las aves silvestres. La única forma de controlar esto es con bioseguridad, lo que nos hemos dado cuenta a la fecha. En Estados Unidos el 80% de los casos que se han dado de influenza aviar es por contaminación por zapatos, porque cuando llegan a las granjas no se cambian los zapatos. Digo Estados Unidos, hago mucha referencia a Estados Unidos, que Estados Unidos es el que ha tenido el mayor cantidad de focos y donde han estudiado más el tema. Colombia ha tenido 6 departamentos: Chocó, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Nariño. Nosotros a la fecha de los 41 focos ya hay 27 focos erradicados, 12 en control, los cuales ya están controlados, y los últimos 2 focos en Nariño que ya les voy a mostrar dónde son también. Se han visitado 12.538 predios, se han hecho pruebas a 326.102 aves vigiladas, es decir, se han tomado pruebas, y se han tomado 17.000 aves muestreadas de las 17.000 del cuerpo de las 326.000 que están. Pues una granja no la toma pruebas a todas las aves que están, sino a algunas. Tema importante: y cómo hemos logrado contener cuarentenas sanitarias en algunas regiones del país. Como ustedes saben, en la costa, en el Caribe, nos tocó tomar unas decisiones muy fuertes de no permitir movilización, de cuarentena sanitaria, de no permitir la entrada de pollitos de un día, el tema de la provisión de eventos y concentración de aves que son gallos de pelea. Lamentablemente los gallos de pelea son las únicas aves que viajan en avión. Entonces se convierten en vectores, los cuales pueden repartir el virus de forma muy fácil. Sacrificio sanitario de 441 predios, que en su mayoría fueron aves de traspatio, y uno preventivo, que fue una granja que estaba dentro del perifoco que no estaba afectada,
pero que se dio el fusil sanitario para evitar problemas. En total, más o menos 50.000 aves sacrificadas a la fecha. Se han hecho compensaciones sanitarias por parte del ICA, eso es muy importante, por 1.000 millones de pesos. Estos son solamente a las granjas que han tenido, granjas, la granja que fue el sacrificio preventivo, era una granja avícola biosegura. Si no hubiera sido una granja avícola biosegura, no lo hubiera hecho. Los recursos son limitados por parte de ICA, entonces esto se está dando en este espacio en el cual se puede compensar. No obstante, todos tenemos que tener claros que en el momento en que eso se esparza por el territorio nacional, no van a tener suficientes recursos para compensar todas las granjas. Están compensando las granjas y han compensado la granja, sobre todo la de la región Caribe, la cual estaba en el perifoco y había un fuerte riesgo. Entonces, por eso se hizo el sacrificio controlado. Igual tiene que haber un enfoque de riesgo, lo hablábamos ayer con nuestra directora técnica, doctora Diana Sarita Nieto, y es cada caso tiene que revisarse. El ICA está haciendo un trabajo muy fuerte y muy juicioso, pero no se puede generar una teoría general sobre todas las granjas, sino cada cual. Este es el último foco, este es el de Cumbitara, Nariño, en la vereda La Esperanza. Aquí donde está el punto amarillo es donde se dio el foco. Se atiende una notificación porque los productores, que eran de 35 aves, murieron 32, quedaron 3 vivas. Obviamente el ICA hace fusil sanitario. Se atiende notificación por cuadro clínico compatible con influenza aviar, la vereda La Esperanza del municipio de Cumbitara, Nariño. Para que se hagan una idea, este predio, que ni siquiera es una granja, este predio, para llegar las personas del ICA se demoraron 6 horas y media por tierra desde Nariño. No hay una carretera, digamos, como tal, hay un camino destapado el cual conecta con el municipio más cercano. Hay una teoría muy fuerte y en la que estamos, que el ICA nos dice que hay unos cuerpos de agua muy cerca, está el río Patía. No obstante, también hay una situación, y es que hay una reserva forestal. Hay una reserva forestal la cual queda muy cerca, que está acá, la cual tiene el 80% de los manglares de Nariño y 20% de las del Cauca. Entonces esta región, como ayer hablaba con un productor de otra zona del país, pues sencillamente las aves pueden atravesar las montañas. Esto es selva y hay una región también montañosa. Entonces esto seguramente fue lo que generó, digamos, esta afectación. Es el Parque Natural Sangianga, la cual tiene los manglares y se encuentra exactamente acá. Entonces, por eso esa es la hipótesis que en este momento, cuando dijimos Nariño, dijimos esto puede ser por frontera, pero teniendo en cuenta este punto es muy alto y Piales queda mucho más abajo, Pasto también. Entonces fue un punto muy parecido a los puntos que se vieron en algunas partes de Ecuador, de Perú y de Bolivia, los cuales son lo que creemos es una ruta de aves migratorias que paran en algunos cuerpos de agua y van bajando por la región andina. Aquí está, digamos, ya se declaró la cuarentena sanitaria en el municipio de Cumbitara, en el corregimiento del Ejido, en el municipio de Policarpa, sacrificio sanitario y proceso de limpieza y desinfección en el foco, zona de vigilancia epidemiológica, que es el foco y el perifoco, focal 1 kilómetro, perifocal 3 kilómetros y zona de protección 5 kilómetros. A la fecha ya se han vigilado un total de 42 predios, con 772 aves vigiladas y 200 aves muestreadas. Se ordena la restricción de movilización de aves, productos gallinaza, pollinaza y la prohibición de eventos de concentración de aves. Bien complicada la zona, como se pueden imaginar, incluso no solamente complicada por temas de seguridad, sino la ubicación. Ya están funcionarios del ICA y del Fondo Nacional Avícola allá. Este es otro tema que quise traerlo para explicarles un poquito. En esto veníamos trabajando desde el año pasado, desde que la directora Yanira Barrero es la directora del ICA. Esto fue una propuesta que le hicimos en la Junta Directiva Nacional de noviembre del año pasado, y era: necesitamos prepararnos para un eventual caso en que necesitemos utilizar vacunas, pero hay una gran preocupación, y era que no hubiese suficientes vacunas disponibles en el mundo. Lo primero que se hizo, y por lo cual se demoró el proceso, era que tocaba tomar el virus secuenciado de gallina ponedora roja, café,
la cual se envió a laboratorios. Con eso se comparó con las vacunas que nos ofreció el mercado. De las 7 vacunas que nos ofrecieron, 2 vacunas tienen una alta respuesta contra este virus y son las 2 vacunas que, si no estoy mal, el ICA informará entre hoy y mañana cuáles son, si no ya lo ha hecho, pero esa información la tiene que publicar el ICA porque la autoridad sanitaria, la lógica detrás de esto es, no sabemos en qué momento se van a utilizar, porque eso tiene que ser una decisión sanitaria, que se tiene que tomar una decisión por parte del ICA de se vacuna en foco, perifoco para controlar y se tiene que tomar en el momento en que tengamos una situación que se salga de control, pues tener las vacunas listas para aplicarlas. Aquí, como esa resolución se las mandamos incluso a todos esta mañana para que la tengan y la consulten, cada empresa podrá salir, comprar las vacunas que quiera y tenerlas reservadas para en el momento que tengan que ser utilizadas. La situación sanitaria dará los tiempos en los cuales tengan que utilizarse, pero ya se tiene al menos la posibilidad legal que antes no se tenía de comprarlas, negociarlas y tenerlas listas. Esto va en el marco de la emergencia que se declaró en noviembre del año pasado. Sin la declaración de emergencia no se hubiera podido hacer porque estas vacunas no están autorizadas para ingresar al territorio a menos que fuera en el marco de una emergencia. Grandes retos, grandes discusiones. Ecuador está en el mismo proceso. Ecuador dijo, vamos a empezar a negociarlas, pero van a comprar unas solas vacunas para todo el país. Nosotros creemos que aquí tiene que funcionar libre mercado para que se puedan provisionar la mayor cantidad de vacunas que se puedan. Bolivia esta mañana vi que también va a empezar el proceso y Perú están las mismas, pero lo que nosotros quisimos es dar un paso adelante y tenerlas aseguradas para si se necesitan utilizar, que el ICA tendremos que tener esa discusión de cuándo es el momento de utilizarlas desde ya para cuando llegue el hecho futuro y ojalá sea incierto, podamos tener el momento. Es fundamental, bueno, aquí hay unas propuestas que venimos trabajando con el gobierno que sí nos preocupa y tenemos que estar preparados para peor escenario. Líneas de financiamiento Finagro por influencia aviar ante eventos de sacrificio de aves autorizadas por el ICA. Ya lo estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, con la Dirección de Financiamiento. Nueva línea de crédito utilizada en la herramienta del Fondo Nacional de Garantías. Esto del Fondo Nacional de Garantía lo utilizamos en el momento de los bloqueos, eso nunca se había hecho. Logramos que se utilizara el Fondo Nacional de Garantías para apalancar las garantías. El problema no era de crédito, el problema era que se necesitaban garantías inmobiliarias. Esto era con una tasa de crédito muy diferente a la que tenemos en la actualidad. En la actualidad tenemos un reto todavía enorme y es que las tasas de interés han subido para poder controlar la inflación por parte del Banco de la República, pero se debe tener la ventana abierta y lista si se necesita el mecanismo. Tercer punto, linda ley de bioseguridad con subsidio a la tasa de interés para pequeños y medianos productores del sector avícola. Colombia, a diferencia de otros países de la región, tiene unas muy buenas medidas de bioseguridad, pero necesitamos continuar reforzándolas, sobre todo en poblaciones que son de alto riesgo, como son pequeños y medianos productores. Lamentablemente, creemos que esto va a continuar, van a seguir surgiendo brotes, ahora suben otra vez las aves, vuelven a bajar a finales del año 2023, pero tenemos que estar preparados con líneas LEC de bioseguridad para que seguir incentivando que se genere la bioseguridad, porque aquí no es un tema de que una obligación de ley o no, es que si no tiene una bioseguridad fuerte, se le pueden morir las aves de forma muy rápida. Y el último, que es una gran preocupación que tenemos, que logramos que la declaratoria de emergencia se pusiera, que era suspender los programas de seguridad alimentaria del país que entregaran gallinas ponedoras. Eso es algo que nos toca seguir trabajando porque sí nos preocupa mucho, porque eso se convierten en focos. Se convierten en foco. Lo que vimos en la costa con los patos fue que algunas personas tenían algunas aves en traspatio, llegaban algunos patos enfermos, ellos culturalmente los tomaban y los vendían posteriormente. Entonces, esa combinación fue lo que generó esos casi 38 focos que tuvimos en el Caribe colombiano. Segundo tema que también nos preocupa mucho, porque es algo que sí depende de nosotros como país y es un camino que estamos tomando, el cual estamos normalizando el bloqueo de las vías. ¿Por qué es tan problemático para nosotros como sector avícola esto? Para que tengan en cuenta la dimensión de lo que movemos. Nosotros movilizamos 12 millones de toneladas entre insumos y producto terminado. Es 1 millón de toneladas cada mes.
Esto es casi 100.000 camiones mensuales que necesitamos por las carreteras del país. Por esto, cada vez que hay un bloqueo en alguna parte del país, nosotros somos los primeros en levantar la mano. Porque como somos grandes consumidores de materia prima, pero también sacamos grandes cantidades de producto, necesitamos mover esto por las carreteras del país. Por eso es el dolor de cabeza de los que tenemos. Lo de Santander, que lo traje a colación porque me preocupa que se vuelva una constante. Santander, como ustedes saben, produce el 23% del huevo del país y 25% del pollo. Bueno, el 35% de la producción se va de Santander y cubre todo el territorio nacional. Pero lo que bloquearon en Santander afectó el centro del país, la conexión con la vía al mar, y también obviamente afecta a la costa porque no les va a llegar producto terminado. Entonces, ese bloqueo fue estratégico, es algo que nos toca hacerle seguimiento. Lo que nos dicen es que están en una tensa calma, pero se puede volver a presentar. Entonces, acá es cuando venimos levantando la voz diciendo la protesta pacífica, bienvenida. No obstante, cuando empieza a afectar al otro ciudadano se presenta un problema. Y aquí nos toca, y un mensaje que quiero dejarles para que ustedes me ayuden a replicarlo es: un bloqueo en las vías significa mayor costo, significa mayor inflación en alimentos. Eso es lo que tenemos que insistir, porque no es un problema solo nuestro, es un problema de todos los colombianos. Si nosotros seguimos normalizando esto, se va a generar mayores sobrecostos y los sobrecostos van a pasarse a los consumidores. Entonces, esta situación fue dramática, la vivimos, además escaló rápidamente, pero ya están conociendo qué son los efectos de bloquear esa vía. Antioquia también tuvo una situación la semana pasada en el cual para decirle, unas personas de la comunidad estaban alegando porque no estaba en buen estado unas vías y una situación de inversión y bloquearon la conexión de Antioquia con la vía al mar. Esto también generó unos problemas porque más o menos se movilizan 1.000 toneladas al día de materiales primas por eh, obviamente sobre costos que se generan. Y el último que lamentablemente se nos volvió paisaje es Nariño. Lo que está pasando en Nariño es dramático, dependiente que nosotros ahora tenemos los focos de influenza aviar. Lo de Nariño es muy complicado porque Nariño no es una solución rápida. Y lo que vemos con Nariño, nosotros en Nariño producimos 80, digo nosotros en la producción avícola nacional, 80 millones de huevos al mes, se mueven 10.000 toneladas mensuales por esas carreteras. Se necesitan 340 toneladas de alimento al día, son más o menos 8 millones de aves que se tienen al mes. Los sobrecostos de una oportunidad que era salir de Buenaventura, llegar a Tumaco, hacer cabotaje y hacerlo, tiene unos sobrecostos muy altos. Se hizo una propuesta que fue la misma propuesta que se hizo con la vía al llano, que logramos sacarla adelante, y era darle una ayuda a los productores que transportan alimento para que se una ayuda en esos fletes. Esa es la propuesta que está sobre la mesa. El Ministerio de Agricultura nos decía que están haciendo todo el esfuerzo para sacarla rápido, pero que mover los recursos no ha sido fácil, pero insistimos, esta situación va a ser muy complicada. Súmele que también está pasando un fenómeno bien particular, y es que como en Ecuador se disminuyó ya entre un 7 y un 8% el encassetamiento de pollitas por influenza aviar, estamos viendo que están bajando mucho huevo también por las carreteras para abajo, no solo para arriba, como que era una de las grandes preocupaciones, sino está bajando. Y súmele que Perú también tiene una situación muy compleja por bloqueos, por protestas, que también está haciendo una reducción en la oferta. Entonces, parte de huevo que es en esa zona de la frontera de abajo, también de Ecuador, está pasando también a Perú. Entonces, ahí es bien particular lo que está pasando acá. Preocupa mucho los focos de influenza aviar. El foco nuestro en este momento, no solo por el brote de Nariño, sino en general, el foco nuestro es influenza aviar y control en frontera. Esa frontera es muy porosa, más de 38 trochas que están. Las autoridades no tienen capacidad para controlar el paso por todas las trochas. Entonces ahí nos toca casi que ayudar al gremio avicultor ecuatoriano a ver cómo controlan esos brotes y cómo controlan la diseminación de la enfermedad para que no nos llegue a nosotros. Nos hemos reunido con ellos y con el Ministerio de Agricultura de Ecuador también para darles herramientas de conocimiento, no económicas, sino herramientas de conocimiento para ver cómo pueden avanzar. Bueno, esto era lo que les decía de Nariño. Me preocupa mucho
porque creo que esto no es una situación que va a ser fácil y sobre todo tenemos avicultores que habían logrado pasar todas las eventualidades, pero en este momento está una situación muy compleja, entonces estamos haciendo todos los esfuerzos con el gobierno nacional para que llegue la ayuda rápido, porque si entre más tiempo se demore, siguen los sobrecostos. Bueno, y el último tema, que no es menor y que lamentablemente lo pongo de último porque los otros dos son cosas del día a día, incendios que nos toca pagar, es el tema de la sostenibilidad. Aquí, una de las cosas que nos toca empezar a tener cuidado es con el tema de la gobernanza del agua y la organización del territorio a partir del agua. Ese es el enfoque con el cual este nuevo gobierno se va a venir. Está en el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros ya nos veníamos preparando con Carlos Duque y con su equipo porque por ahí va a ser. ¿Qué significa eso? No van a organizar el territorio moviendo temas, digamos, de uso del suelo, sino una forma de controlar la organización del territorio es con el agua. De nada nos sirve que permita una granja avícola biosegura en una ubicación si no tenemos una concesión del agua. Eso fue lo que pasó en Bogotá en su momento, cuando el señor Gustavo Petro fue alcalde, y lo más seguro es que va a ser la constante, no, lo más seguro no, va a ser la constante porque así ya está en el Plan Nacional de Desarrollo que radicaron ayer, y es que la organización del territorio a partir del agua va a ser la constante. Entonces eso nos implica a nosotros, primero, irnos muy de frente a revisar muy bien el tema con las corporaciones autónomas, tema del uso del agua. Incluso le mandamos una comunicación a todas las corporaciones autónomas porque necesitamos que nos cuenten en tiempo real qué va a pasar y a todos los alcaldes si hay modificaciones en los POTs. Pero eso es un avance, digamos, que nos toca hacer, pero paralelo toca ser muy responsables con el uso del agua, porque cualquier cosa que se haga mal va a ser usada en contra, no solamente de la granja específica, sino en general del sector avícola. Entonces, ese tema nos preocupa mucho. Estamos trabajándole, no tiene que pasar de preocuparse a actuar, estamos actuando. Nos veníamos preparando para algo así, ya nos habían dado pinceladas e incluso Carlos Duque ha sido muy sensible con el tema y es algo que nos va a tocar concentrarnos porque va a ser la gran discusión a futuro en nuestro país. Incluso en ese Plan Nacional de Desarrollo determinan unas determinantes ambientales a partir del uso del recurso hídrico. Entonces eso va a ser algo que es diferente a lo que venía pasando y toca tener mucho cuidado porque eso puede ser una restricción para la creación de nuevas granjas o cuando ustedes tengan que renovar digamos, los permisos de aguas. Segundo tema, que es algo que vamos a insistir porque creemos que es importante, no por un tema, digamos, de cuotas ni nada, sino porque la equidad de género tenemos que seguir empoderando. El sector avícola es un ejemplo, que hay mujeres muy buenas, pero necesitamos seguir teniendo más liderazgos de mujeres. ¿Pero por qué? Porque yo sí creo que estamos perdiendo oportunidad de muchas mujeres que no las estamos llevando a posición de liderazgo, sea en las asociaciones más regionales, en las FENAVIS diferentes seccionales, sino también a nivel nacional y en los diferentes comités. Necesitamos seguir encontrando esos talentos y llevándolos porque sí necesitamos una visión diferente que nos da y sobre todo ampliar la posibilidad de tener fuerza de trabajo, no solo al interior del gremio, sino en general en nuestra industria de mujeres muy capaces. Entonces, tengo que capacitarnos y seguir avanzando en eso. Y el último tema que se une con el primer tema de la gobernanza del agua es el sello avícola de sostenibilidad. El sello avícola de sostenibilidad no es para afuera. Aquí les digo eso. Ese tema no es para afuera, eso es para adentro. Si nosotros no tenemos medido cómo usamos el agua, no tenemos medido el cumplimiento de nuestras normas, no tenemos medido al interior de las organizaciones, va a ser imposible de que se defiendan en el momento en que tengamos un ataque, una corporación autónoma, un ataque no, un requerimiento, una corporación autónoma en el tema ahora con la organización del territorio a partir del agua. El sello avícola sostenible es una herramienta de autogestión que le va a ayudar a las empresas para ver en qué están fallando, mejorar y la mejor defensa es usted cumplir con todo lo de ley y saber que está cumpliendo. Entonces, muy importante esto y por eso insisto, no lo vean para afuera. El sello avícola de sostenibilidad, si lo quieren vender para afuera y que decirle a sus clientes eso, maravilloso, pero eso es más interno. Eso es para ver usted que pueda ver, oiga, tengo todas las concesiones de agua bien. Cosas tan sencillas
que a nosotros nos parecen sencillas, como estoy pagando algunas obligaciones laborales porque hay un componente social también en la sostenibilidad. Todo eso ayuda a que se prevengan futuros problemas. Entonces, el sello de la sostenibilidad, véanlo como una herramienta de autogestión gerencial que les va a ayudar a mejorar, sin importar el tamaño, sin importar el subsector que están, incubación, pollo o huevo. Entonces, con esto vamos a 64 empresas en proceso. Objetivo, eficiencia en los procesos, fundamental, mayor productividad y competitividad, y ahí nos falta el más importante, defensa. Consolidación con un sector ambiental, social, económicamente responsable y un compromiso con la seguridad alimentaria. Bueno, hasta ahí era lo que yo les tenía preparado. En este punto, no sé si quieren que abramos para preguntas. Pasé por muchos temas, lo sé, pero sí quería darles una visión general de las cosas que estamos viendo. Gonzalo, muchas gracias. No, muy importante la información que nos ha suministrado. Definitivamente tenemos muchos retos por delante. Afortunadamente, este es un gremio técnicamente consolidado. Tenemos un equipo importantísimo para trabajar y responder a todos estos retos, ¿no es cierto? Desde la cabeza hacia abajo. Como lo dices, clave todo el tema sanitario, la bioseguridad, las granjas bioseguras son tremendamente importantes. Ahí tenemos que trabajar. Y como lo mencionaste al final, el tema de sostenibilidad, pues obviamente yo creo que la sostenibilidad va a ser la estrategia para garantizar la seguridad alimentaria en el mediano y largo plazo. Eso definitivamente. Y ahí, Carlos, a mí me gustaría que les cuentes un poquito ese tema de las ordenanzas del agua y la organización del territorio a partir del agua, porque es algo que yo creo que es el gran dolor de cabeza Claro, de aquí para adelante. digamos que nosotros siempre hemos sostenido que el agua es el principal recurso con que cuenta la agricultura y la producción de alimentos en general, ¿no es cierto? Y tal como lo está planteando el gobierno en su plan de desarrollo, todo va a girar, la organización del territorio va a girar en torno al agua. Va a ser muy importante. Pero no solamente en torno al agua, y es que va a haber una participación bien importante de las comunidades, de quienes están usufructando. Es decir, lo que dice el gobierno es que las ciudades están generando un estrés hídrico enorme y se están beneficiando. Y posiblemente en detrimento del mismo campesino, de la misma zona, la misma ruralidad. Entonces, por tanto, la participación de las comunidades va a ser absolutamente clave, ¿no? Y lo que dices tú, vamos a tener que ser muy formales, muy cuidadosos en el manejo del recurso, estar absolutamente legales. Para esto estamos preparando, lo que queremos hacer es una presentación al Comité Nacional, pero estamos preparando una charla también a través de la hora de la sostenibilidad para empezar a divulgar esto en el orden nacional y en cada una de las regiones, ¿sí? Estamos haciendo un análisis bien juicioso del Plan Nacional de Desarrollo para que todos los agricultores sepan lo que estamos trabajando, lo que tienen y sus responsabilidades y los deberes frente al recurso hídrico. ¿Ves? Yo en cierta manera estoy tranquilo en la medida en que somos un sector que ha avanzado muchísimo en los últimos años en los temas ambientales. Somos un sector responsable, pero obviamente hay que fortalecernos en todos estos temas y estar preparados. Como bien lo dice Gonzalo, estamos trabajando para fortalecernos y para ayudar y apoyar a los agricultores. Yo no quiero extender mucho porque tengo varias preguntas entre los asistentes. Voy leyendo. Aquí hay dos en el chat. No sé cómo nos organizamos. Hay dos en el chat que si quieren las voy respondiendo rápidamente. Dale, por Primera, favor. Y Estefanía nos ayuda a ir con yo preferiría que las escriban en el chat más fácil, sí. porque si abrimos micrófonos se nos puede desordenar el tema para darle orden. Mire, primera, ¿cuál es la razón de precios bajos? Ya por 4 meses con costos más altos, ¿cuál será la medida para tomar por FENAVI? Como avicultor bajamos 35% de los cargues y no se ve mejora. Huevo subió las últimas semanas, pollo, como los dije, viene bajando y si es por el fuerte crecimiento que tuvimos. Nosotros de FENAVI no controlamos precios, no podemos hacer absolutamente nada en manejo de precios. Eso es una conducta ilegal, contraria a la libre competencia. Nosotros no nos metemos en eso. No obstante, lo que sí podemos advertir es viene bajando y lo más seguro, por eso dije, lo lógico es que no se dé un crecimiento este año y es lo normal del mercado. No obstante, a veces no reaccionamos
de forma lógica a los mercados como sector. Actualmente hay muchos avícolas pequeñas sin certificación biosegura. Con el tema sanitario es de mucho cuidado que todos tengamos certificación. En algún momento eso se va a verificar con detalle. Sí, el ICA ya venía haciendo un proceso de revisar todas las granjas del país. Empezó con las granjas de mayor tamaño y fue bajando. No obstante, ahora por la emergencia sanitaria, que eso es función del ICA, nosotros no podemos hacer una certificación, una función de sanción porque no somos una entidad pública, pero el ICA sí venía haciéndolo, pero con la situación particular ahora de influencia ha tenido que mover esos recursos para atenderlo, recursos de personas, no económicos. Pero ese es el camino y eso va a seguir en esa constante. Ya incluso algunas granjas que tenían más de 200 aves que fueron visitadas en la costa y ahora en Nariño, que no eran certificadas como granjas avícolas bioseguras, empezaron proceso sancionatorio también. Porque acá es un tema que si nosotros no avanzamos en la bioseguridad va a ser imposible y se convierten en focos para aumentar el virus. Y lamentablemente Colombia, ustedes lo ven, no hemos llegado a granjas, se ha logrado mantener, se ha logrado contener, pero lo que vemos en los otros países es que esto, si no se tiene una bioseguridad muy estricta, se puede prolongar el problema. Ok, perfecto. Gonzalo, acá tenemos otra pregunta. Buenos días a todos. Tenemos una pregunta relacionada con la exportación de pollo. ¿Qué tan viable es para nuestra industria exportar o pensar en exportar? Pues estamos en el proceso de admisibilidad a Estados Unidos. El proceso lamentablemente es muy largo. El proceso demora de 5 a 6 años. Llevamos 2, bueno, menos, año y medio. Estamos intentando acelerarlo. Estamos en la etapa del proceso en el cual Estados Unidos está revisando la documentación, el APHIS, pero pues bovino se demoró 8 años. Esos son algunos mercados que son complementarios al nuestro porque sí hay una diferencia en precio muy importante en algunas partes de casi 200%, particularmente alas. El tema de influenza es otro reto que vamos a tener. Así tienen que empezar a mirar la compartimentalización de algunos predios y llevarla a nivel de municipio como lo hacen en Estados Unidos, que es condado, o a nivel de estado, como lo hacen también, nosotros serían departamentos. Ese es el gran reto. Hay otros mercados que vemos más fáciles, que estamos ya más cerca. Cuba particularmente, el gran reto ya de Cuba no es que nos dejen entrar, sino cómo van a pagar. Por eso no se ha hecho ninguna exportación ni de nosotros ni de nadie, ni digo nosotros, sector avícola, sino en general de todos los sectores, porque ahí se está viendo un tema muy fuerte de necesidad de proteínas. Pero si no tienen con qué pagar, pues ¿quién les va a mandar si no se paga? Entonces ahí estamos en ese tema. Ni siquiera nosotros, el Ministerio de Comercio es el que está mirando cómo garantizan que se realice el pago de las obligaciones de productos en general, no solamente avícola, sino de todas las proteínas y de producto terminado. Perfecto. Acá nos preguntaba Luis Carlos Monroy, ¿cuáles campañas tiene FENADE para incentivar el aumento del consumo de carne de pollo y de huevo? Pues tenemos las campañas de consumo, lo invitamos a que las consulte en la página web de la federación y salen en medio la última campaña, digamos, caso de pollo y que dio muy buenos resultados fue restaurantes. El consumo en restaurantes es, como veíamos el canal Oreca, cercano al 35% de todo lo que se produce en el país. Ahí tenemos todavía un fuerte crecimiento que se puede dar. Lanzamos, digamos, el año pasado una campaña con restaurantes en el marco del Festival del Pollo Colombiano. Lo hicimos en 7 ciudades y la memoria no me falla, en 3 categorías. Fue muy exitoso, yo creo que ese es el camino y toca seguirlo, porque además las campañas que hacemos masivas, como las que ustedes vieron los videos, es el principal protagonista es el pollo en este momento, campaña que dio buenos resultados y que vamos a ver cómo sigue. Caso de huevo, tenemos varias campañas, unas para niños que son la Liga Super Crack, que también, digamos, va enfocado el tema de nutrición de niños con la Fundación de Cardiología, porque ese tema se tiene que seguir insistiendo, que es el tema del colesterol, que es un mito, pero se tiene que seguir atacando con adultos mayores, la línea dorada, Huevopedia. Eso pueden consultarlo, la página de FENAVI los manda a la página específica de pollo colombiano y la otra la de huevos.com.co. Vale, perfecto. Acá nos preguntan cuál va a ser la acción de FENAVI como gremio en la implementación de la vacunación de influenza en Colombia. Esa es una buena pregunta. Digamos, nosotros lo que teníamos que hacer en ese momento es que se permitiera
digamos, ya tener listas las vacunas. La decisión sanitaria de cuándo vacunar es del ICA. Y aquí va a venir una gran discusión y es en qué momento se vuelve endémica la enfermedad y se genera una vacunación masiva, preventiva. En este momento, la situación sanitaria y lo que dicen es, con el virus que tenemos en la actualidad, no es lógico hacer una vacunación total, pero al final es una decisión sanitaria y lo que necesitamos ahorita es garantizar que se tenga la disponibilidad de biológicos, que fue lo que estábamos empujando muy fuerte para tener lo que ya salió ayer. Perfecto. Milena nos dice, les agradecemos la prioridad con el tema de bloqueos de las vías. Este tema afecta de manera agresiva la actividad. También Joan Ramírez nos dice, la zona de Córdoba y Sucre va a cumplir 90 días de cuarentena y las etapas del ICA dicen que están cerradas para finalizar, pero no hay respuesta veraz del proceso. ¿Cómo puede FENAVI ayudar en que estos procesos se aceleren? Pues mire, buen punto. Esta semana o la otra ya se deben cerrar todas las cuarentenas. Lamentablemente hubo el último caso que tuvimos en esa región fue en enero de este año. No fue el año pasado, no han pasado 90 días, ha pasado menos. El último caso fue este año y eso prolongó el tema de la cuarentena en algunas regiones. Yo ahí le pido que le mande un mail al correo de Diana Sarita Nieto con la información específica de la zona para que ella le responda por correo cómo va el tema de tiempos para nosotros buscar la información con el ICA y enviársela. Entonces, si quieren, anoten ahí el correo de Nazarita Nieto y se lo envían. Es dsnieto@fenavi.org. Perfecto. Magdalena Sánchez nos dice, usted nos comentó acerca del contagio de la influenza en humanos. ¿Se ha presentado algún caso en Colombia? ¿Nos podría contar un poco más al respecto? ¿Qué detalles se tiene al respecto y qué tan grave puede ser para la vida humana? Pues mire, primero que todo, en Colombia no se ha presentado ningún caso en humanos, ninguno en humanos, ninguno, absolutamente ninguno. En Perú, en Ecuador, perdón, fue donde se presentó una niña de 9 años. El virus de influenza aviar se contagia es por la respiración, no por el consumo de pollo o huevo de ningún tipo. Eso está completamente descartado porque es una enfermedad respiratoria. Entonces es peligroso, la niña sobrevivió, el problema es que el virus puede llegar a mutar, como ya se dio para atacar a algunos mamíferos, entonces esa es la gran preocupación que tiene el mundo en este momento. Colombia se viene haciendo el seguimiento, nosotros ahí está la organización, el Instituto Nacional de Salud, hace seguimiento a cada uno de los focos y toma pruebas en humanos también en Colombia, en cada uno de los focos, por eso está en ese PMU, que ellos también participan de forma activa. Perfecto. John Cruz pregunta, ¿para la industria avícola en producción de huevo hay incentivos para poder sobrepasar los problemas de sobrecostos en insumos en los últimos meses? Pues mire, los sobrecostos van a seguir y lamentablemente ninguna medida se puede tomar para usted incentivar, como dice usted, incentivos para poder sobrepasar. Al final es el mercado, el precio en este momento está reaccionando. Me preocuparía mucho y lo que puede llegar a pasar es si se da una disminución en el precio del huevo, que incluso ni siquiera de para los costos de producción como nos pasó en el año 2020 en la pandemia. Recordemos que una vez sube mucho el precio del huevo en el principio de las cuarentenas, después cae dramáticamente por debajo del costo. En el año 17 también se vivió una situación muy parecida. Entonces, es oferta y demanda. Lo que sí podemos seguir haciendo y tenemos que seguir haciendo es la mejor inversión que se puede hacer en productividad y bioseguridad. Si no se ve el tema, no se va a poder avanzar y es la mejor inversión. A mí un avicultor me preguntaba de la costa en el Congreso Avícola que si crecía. Yo le dije, con todo el respeto, yo creo que usted lo que debe hacer es fortalecer muy fuertemente el tema de bioseguridad y eso cada vez va a ser mayor. Véanlo como una inversión. Perfecto. Teniendo en cuenta la situación de las materias primas, no solamente pues a nivel mundial, ¿cuál sería el plan B o qué recomendaciones hay para los productores frente a esta posible escasez de materias primas? Yo no creo que se vaya a dar escasez como tal. Lo que sí está pasando es un aumento del precio. Entonces, eso es algo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo y es ojalá Colombia se pueda volver un gran productor de granos porque todo se consumiría acá a precio de paridad. Pero es un problema estructural del país de vías
y lo más importante, seguridad jurídica en la tierra. Si usted no piensa en grandes extensiones de tierra, un cultivo pequeño de una familia que manejan 3 personas en otros países como Estados Unidos son 5.000 hectáreas. Aquí 5.000 hectáreas la gente lo ve como algo que no es posible. Entonces, hay algunas producciones que se están adelantando, pero eso no es algo en el corto plazo. Por eso el problema no va a ser tanto de escasez, sino de costo. Ok, perfecto. Y por último, ya está la última pregunta que tenemos. Miguel Ochoa nos dice, ¿cómo se ve a futuro el factor de transformación o agroindustria de la avicultura colombiana? Ya que acá seguimos enfocados en la producción primaria y creo que eso estanca el proceso de crecimiento del sector. Pues mira, el sector avícola colombiano ha crecido, hemos duplicado el tamaño en los últimos años. Yo creo que ahí toca diferenciar dos cosas. Una cosa agroindustrial, estamos agroindustrializados y precisamente hoy en día la integración que se ha dado en cada uno de los eslabones y la integración que digo, integración horizontal que se ha dado, pero también la integración del modelo de integración ha permitido que la gente se especialice en cada uno de los eslabones, pero creo que su pregunta está más enfocada hacia pollo y hacia lo que está pasando, que nosotros Colombia todavía vende pollo. Y eso es verdad. Hoy en día Colombia está como en algunas otras economías, estaba en 1980, que consumía solo pollo. Pollo entero, cuando digo pollo es pollo entero y no por piezas o productos con valor agregado. Ahí ese es el futuro, ese es el camino. Yo creo que la forma más fácil que vamos a avanzar en eso es cuando encontremos mercados, logremos encontrar mercados que nos permitan enviar nuestros productos con valor agregado y se dé casi que un producto que sea pollo a base de pollo, pero que también tenga algo de mano de obra. Entonces, productos fileteados en el caso de pollo o productos que son específicos para mercados como pueden ser las garras de pollo para algunos mercados. Ese es el futuro y para allá tenemos que ir, porque si no, el crecimiento va a seguir siendo por sustitución de otras proteínas. No obstante, todavía yo creo que tenemos un gran crecimiento. Ok, perfecto. Bueno, doctor Gonzalo, Bueno, muchas muchísimas gracias por gracias. acompañarnos el día de hoy. Carlos, te doy la Bueno, palabra. No, básicamente para darle las gracias a Gonzalo, como siempre, por su apoyo y ha sido un placer pues tenerlo en la primera hora de la sostenibilidad y a todos ustedes también, muchísimas gracias y los invitamos para todo el resto del año que nos acompañen en este espacio que es muy importante para estar cerca de ustedes y donde pues hacemos un esfuerzo, tengo que decirlo claramente, Estefanía y todo el equipo del programa de sostenibilidad, nos esforzamos muchísimo para llevarles a ustedes temas que sean de importancia para su quehacer diario. Muchísimas bueno, gracias y que tengan un muchas buen día. gracias. Un placer estar con ustedes. Ya es como la tercera vez que me invitan a la hora de Sí. la sostenibilidad. Entonces espero Es que que me sigan invitando. ya es el tercer año consecutivo que llevamos con Entonces, esto, que nació en exacto. pandemia y Entonces, bueno, ahí vamos. bueno, muy bien. Bueno, un Muchas placer. gracias. Que estén muy bien. Buen día. Gracias, buen Muchas día. gracias.